Hoy les voy a hablar un poco de los proyectos de ADN antiguo que tenemos en mi laboratorio, donde estamos investigando ADN antiguo y la historia de Latinoamérica y el Caribe. Y como voy a hablar de ADN antiguo, pues vamos a ver si esto funciona. Sí, necesariamente tenemos que hablar un poco de los restos esqueletales humanos de los ancestros, ya que es un campo de investigación que inherentemente destruye los restos de los ancestros. Hoy les voy a mostrar algunas imágenes de restos esqueletales, pero quiero que sepan que solamente las voy a mostrar cuando es absolutamente necesario para entender algo, porque de por sí ya las vamos a destruir, tampoco queremos estar mostrando sus huesos como que innecesariamente, ¿no? Creo que no tengo ningún tejido blando, no. En la de mañana sí va a haber tejido blando, sorry. So, ¿dónde queda Minnesota? ¿Cuántos de ustedes saben dónde queda Minnesota? Sin vergüenza, porque yo cuando empecé a trabajar ahí tampoco sabía. Queda casi llegando a Canadá, al otro lado de las Américas, queda más o menos por aquí. Déjame ver si esto funciona. Sí, aquí, llegando a Canadá, y yo tampoco sabía hasta que empecé a trabajar ahí que la Universidad de Minnesota la cruza el río Mississippi, porque el río Mississippi nace en Minnesota. Nosotros estamos en un edificio aquí, a este lado del Mississippi, donde tenemos el laboratorio de antropología molecular, que está dentro del departamento de antropología. Tenemos un laboratorio de ADN moderno, que es un laboratorio de genética molecular cualquiera. Y tenemos el cuarto limpio especializado para ADN antiguo. Tenemos un grupo de gente, más o menos somos 10 personas, entre yo, mis estudiantes de doctorado, estudiantes subgraduados y postdocs. Y juntos estamos tratando de contestar muchas preguntas sobre qué significa ser humano y cómo podemos reconstruir la historia. ¿Y por qué a mí me interesan esas preguntas? Bueno, a mí me interesan esas preguntas porque podemos utilizar una herramienta que se llama el ADN antiguo. ¿Verdad? Todos ustedes probablemente han escuchado de ADN antiguo antes, ¿sí o no? Casi todo el mundo. Ok. El ADN antiguo es bien chévere. Todos estamos como, yo diría, hechizados por el ADN antiguo porque es una ventana directa al pasado. Es como un telescopio, ¿verdad? Ustedes saben que el telescopio tú miras y ves algo que ya pasó, la explosión de una estrella o siquiera la luz del sol. Pues el ADN antiguo es así, nos da una perspectiva del pasado, una ventana directa, y por eso es que se ha utilizado para reconstruir las grandes migraciones, la evolución humana, para mirar el genoma del Neandertal, el genoma del denisovano. En nuestro laboratorio nosotros también usamos el ADN antiguo, pero lo usamos como una herramienta un poco distinta, porque lo que nos interesa es repensar o reconstruir críticamente las narrativas sobre el pasado más reciente, sobre nuestra historia aquí en la región de América Latina. ¿Y por qué? Bueno, a mí me interesa esta pregunta porque en mi país la historia se reconstruye así. Estas son dos imágenes de estatuas en Puerto Rico, donde yo soy. La estatua que está aquí, este es Juan Ponce de León, el conquistador, y esta es la estatua más grande que existe en el mundo de Cristóbal Colón. En eso se utiliza el dinero del Estado. Entonces, si nosotros dependemos de las reconstrucciones que nos da el Estado, de los libros de historia, para entender el pasado, lo vamos a entender siempre de esta manera, ¿no? El pasado es la historia de esos grandes hombres que vinieron y todas las demás poblaciones y culturas y personas que son parte del pasado se ven ignoradas, minimizadas o marginadas, ¿no? Si es que dependemos solamente de esta línea de evidencia sobre nuestro pasado. Así que mis trabajos y los trabajos de mis estudiantes lo que buscan es cambiar esa perspectiva. ¿Cómo podemos reenfocar ese telescopio para que en vez de fijarse siempre en la misma estrella todo el tiempo, podamos ver la galaxia completa? ¿Cómo podemos darle protagonismo a esas otras comunidades que se ven impactadas por nuestro pasado y cuyo legado está vivo hasta hoy, ¿verdad? Entonces, yo argumento que para hacer esto podemos utilizar el ADN antiguo, pero siempre contextualizado con otras líneas de evidencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ADN antiguo, ¿verdad? Ese ADN que recuperamos de los restos óseos o restos de tejido blando de organismos que vivieron en el pasado, pero solito pues no nos dice mucho. No, son unas letras A, C, T, G. Pero cuando tomamos ese ADN antiguo y lo contextualizamos con la genómica de las poblaciones vivas, con los restos arqueológicos o bioarqueológicos, ¿verdad? Los restos esqueletales, los registros históricos, siempre mirados críticamente, y otras ramas de la antropología, la etnografía y la historia oral. Entonces, ahora sí vamos a poder reconstruir un pasado que es un poco más representativo de todas las personas que contribuyeron a él y que contribuyen hasta hoy. Así que esa es como que la línea teórica, yo diría, del laboratorio.
Entonces hoy lo que quisiera hacer es darles un pequeño resumen de algunos de los proyectos que tenemos corriendo y espero quizás que haya tiempo para preguntas y a lo mejor tenemos una discusión y aprendemos mutuamente. A lo mejor ustedes me dan algunas ideas. Entonces lo que voy a hacer hoy es que voy a enfocarme en dos proyectos. Oh, ok, esto va a ser interesante. La fuente está distinta, así que vamos a ver qué pasa. ¿Va a ser una aventura? Voy a hablar un poco sobre los proyectos que tenemos estudiando la historia poblacional del Caribe, la región de donde yo soy, y también proyectos que tenemos mirando la diáspora africana, América Latina y específicamente en el Perú. Entonces vamos a empezar por aquí, porque les quiero contar un poco de este proyecto, está un poco más cerca geográficamente. Así que nosotros tenemos un proyecto que se llama el Proyecto de Investigación Arqueológica de la Quebrada. Y el objetivo de este proyecto, como pueden ver aquí, es investigar los orígenes y las condiciones de vida de las poblaciones africanas y afrodescendientes que estaban viviendo en Perú durante el siglo XVIII y XIX. ¿Por qué nos interesa este tema? Nos interesa porque entre el siglo XVI y XIX llegaron más o menos 12 millones de personas esclavizadas a las Américas. Cuando yo digo esto, especialmente en Estados Unidos, las personas piensan, ok, llegaron al sur de Estados Unidos, llegaron al Caribe, llegaron a Brasil, pero como que no dimensionan que también el resto de América Latina pues se vio poblado tristemente de manera forzada por estas poblaciones. Y tenemos un entendimiento muy, muy pobre de estas comunidades, cómo vivieron, cómo sobrevivieron, cómo fueron resilientes a esta situación y cuál es su legado a las poblaciones de hoy. Y eso no es un ejercicio puramente académico, porque el hecho de que no tenemos un buen entendimiento de las historias de las poblaciones afrodescendientes significa que hoy día las poblaciones afrolatinas son muy discriminadas, son muy invisibilizadas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos cambiando esa perspectiva? Las mismas comunidades quieren que se estudie y se aprenda. Entonces, nosotros estamos trabajando con una población afrodescendiente en el Perú que vive en el sur del Perú, que es más o menos aquí. A ver si esto funciona. Sí, ok. Aquí está el Perú. Lima está por aquí y nosotros estamos un poquito más al sur, en una provincia que se llama Cañete y en un pueblito que se llama La Quebrada, que es parte del distrito de San Luis. Y esta área se ha reconocido como el área de ancestralidad africana del Perú. Viven muchas comunidades afrodescendientes. ¿Y por qué viven aquí? Porque la ciudad de Cañete o la villa de Cañete durante el periodo colonial fue fundada para tener latifundios azucareros. Y eso significa pues que hubo una gran importación de personas esclavizadas a esta región. En el año 2017-2018 comenzó un proyecto de gestión cultural con la población afrodescendiente de esta zona que también llevó a las excavaciones arqueológicas. Y les quiero mostrar quién es este equipo de investigación. Estamos nosotros en el laboratorio de antropología de la universidad, mis estudiantes y yo, y también está el equipo arqueológico y la comunidad de San Luis, representada por la Mesa de Trabajo Afroperuana, que es una organización comunitaria que se encarga de resaltar el pasado de esta región y abogar por los derechos de las poblaciones afrodescendientes. Entonces, ellos fueron los de la idea, dijeron, oye, queremos estudiar un poco más sobre la historia de esta región. Así que les cuento un poquito. Esta región eran realmente 5 latifundios azucareros, habían 5 haciendas. La más grande era la hacienda La Quebrada. Y esta foto que ustedes ven aquí era otra hacienda, uy, a ver si funciona, sí, que se llamaba Hacienda Santa Bárbara. ¿Ustedes han escuchado de Susana Baca, la música de Susana Baca? ¿Algunos de ustedes? Susana Baca viene de esta región, donde estaba la Hacienda Santa Bárbara. Esta hacienda era una de un complejo de haciendas que eran de los padres Camilos de la Orden de la Buena Muerte. Ellos eran dueños de 5 haciendas, de las cuales Hacienda La Quebrada era la más grande. Y estos padres, lo que ellos hacían era que importaban labor esclava para trabajar en el latifundio azucarero. Y aquí más o menos ustedes pueden ver un poco las figuras aquí, ¿verdad? Y les da una idea de la extensión de terreno y de la cantidad de trabajo humano que requerían estas haciendas, ¿no? Y los padres, porque venían trayendo personas importadas desde África, también importaron la imagen de Santa Efigenia. ¿Alguien ha escuchado de Santa Efigenia? La Santa Negra. Pues Santa Efigenia era una mujer que fue canonizada. El cuento es que ella viene de Etiopía. Entonces los padres trajeron esta pintura para evangelizar a los esclavizados. Esa pintura todavía está en La Quebrada. Nosotros la vimos una que otra vez.
Entonces esto ya un poco les empieza a dar una idea de la cantidad de gente que eran necesarias para mantener estas haciendas trabajando y de la importación constante de personas. Sabemos que se importaron más o menos 500 personas mínimo, al menos esas son las personas de las cuales tenemos documentos históricos durante la época que las haciendas estuvieron activas, desde el siglo XVIII hasta la emancipación en el siglo XIX. Entonces, en el 2017 hubo una intervención arqueológica en el actual centro poblado de La Quebrada. Esta iglesia que está aquí es la iglesia moderna de La Quebrada y está justamente en el mismo lugar donde estaba la iglesia de la Hacienda. Y justo al frente, no debajo, claro que no, estaba el cementerio donde se hallaron los restos esqueletales de 245 individuos de diversas edades al momento de su muerte. Y el estudio de documentos históricos nos indica que este cementerio posiblemente corresponde al lugar donde se enterraron a las personas esclavizadas en la hacienda. ¿Por qué sabemos esto? Porque los documentos nos dicen que había un espacio que era solamente para los esclavizados. Nosotros tenemos los nombres de algunos de ellos, pero no sabemos de quién es el nombre. O sea, tenemos individuos, tenemos nombres, pero no podemos juntarlos porque no está rotulado de ninguna manera. El estudio de los esqueletos nos ha hablado más información sobre las condiciones de vida y de salud de los individuos en el cementerio. Lo que vemos, por ejemplo, aquí es que hay una alta proporción de subadultos, niños y jóvenes al momento de su muerte y mujeres en edad reproductiva, muy altamente representados en el cementerio. Y esos individuos también tienden a tener lesiones osteológicas que indican alto estrés o condiciones estrésicas en vida. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando el cráneo de uno de los ancestros y yo sé que no se ve muy bien por la luz, pero en este diente lo que estamos indicando son unas líneas horizontales. No sé si las aprecian ahí. En este diente vemos una, en esta vemos tres. Y esto es evidencia de hipoplasia del esmalte, lo cual ocurre cuando tú, como niño o niña, vives un evento muy estresante que interrumpe la deposición del esmalte dental. Puede ser una enfermedad muy fuerte, puede ser falta de comida, cualquier evento estrésico del cuerpo. Y lo que nosotros vemos en este cementerio es que hay alta proporción de niños y muchos de ellos tienen estas líneas en sus dentaduras. Algunos adultos también las tienen, o sea que sobrevivieron el evento en la niñez. Entonces, ¿por qué queremos estudiar el ADN? Bueno, el estudio arqueológico, el estudio documental y el estudio de los esqueletos nos han dado mucha información sobre las condiciones de vida en la hacienda de La Quebrada durante el periodo colonial. Pero aún conocemos muy poco sobre los orígenes de los esclavizados, sus relaciones familiares y su salud y las posibles enfermedades infecciosas que pudieran haber tenido. Y estas son preguntas que a la comunidad de hoy le interesa mucho. Ellos están vivos, ¿verdad? La comunidad hoy. Entonces ellos dicen, habían familias, porque nosotros estamos aquí, nosotros somos sus descendientes, así que queremos entender más sobre cómo se forjaron estas familias. Y este es el propósito del estudio del ADN, tratar de conocer más sobre la vida de los antepasados y cómo se conectan hoy con la comunidad descendiente. Entonces, nosotros desde el 2022 hemos comenzado un proyecto de ADN antiguo y ADN moderno. La primera fase, que es la que les voy a comentar hoy, es el proyecto de ADN antiguo de los ancestros. Entonces, yo sé que ustedes algunos ya saben de ADN antiguo, algunos aquí en la primera fila, pero un repaso rápido. El ADN moderno es bien chévere, bien fácil de trabajar, bueno, más o menos. Si yo fuera a extraer ADN del cabello, la sangre, de la piel de cada uno de ustedes, tendría un fragmento larguísimo, más alto que 1 metro, ¿no? Es intacto, se preserva en abundancia, está en excelentes condiciones. Yo lo puedo obtener con cualquier tejido no destructivo. Chévere. Pero el ADN antiguo no es así. El ADN antiguo se caracteriza por ser fragmentado, por ser degradado, no se preserva muy bien en condiciones de humedad o de calor, que desgraciadamente son las condiciones donde yo trabajo todo el tiempo. Es muy fácil de contaminar. Si yo lo fuese a tocar, los restos esqueletales con mis dedos, sin tener guantes ni nada, podría contaminarlo con mi ADN. Y desafortunadamente requiere de métodos destructivos. Siempre tenemos que destruir un pedazo de ese ancestro para poder recuperar el ADN. Así que esperamos que sepamos lo que estamos haciendo y tengamos una buena pregunta de investigación, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, ¿cuáles son las fases del proceso de obtener ADN antiguo? Y lo voy a como que discutir someramente y si luego tienen preguntas, en la parte de preguntas podemos discutir en más detalle las dificultades de hacer este proceso.
Así que primero tenemos que obtener una muestra. Y puede ser una muestra de hueso, puede ser una muestra de dientes. Si hay tejido blando, a veces puede ser tejido blando. En nuestro caso, nosotros estamos utilizando los dientes. ¿Por qué? Primero porque los dientes son una fuente muy buena de ADN antiguo, porque tienen ese esmalte duro que preserva lo que antes era la pulpa dental. Eso significa que tiene alta probabilidad de devengar ADN de esa persona y quizás de sus microbios. Y segundo, porque usted tiene 30 y tantos dientes en su boca. Y eso significa que yo me puedo llevar uno y todavía hay más. Y eso significa que pueden ser estudiados por otros investigadores y también es mínimamente destructivo comparado con otros huesos que se pueden muestrear, como son los huesos del cráneo, por ejemplo. Y en tercer lugar, porque la comunidad nos dijo que no querían que muestráramos otros huesos. Así que también tenemos que tener en cuenta sus deseos, ¿no? Porque estos son sus ancestros, ¿no? Luego extraemos el ADN, hacemos magia y extraemos el ADN. Ahora, esto no puede pasar en cualquier lugar. Esto tiene que ocurrir en un laboratorio de cuarto limpio. Entonces nosotros, en la Universidad de Minnesota, ya llegando a Canadá, a 10 horas y 15 horas exactamente volando de aquí, descubrí, tenemos un laboratorio especializado de ADN antiguo. Aquí también en la Universidad de Chile, ustedes tienen un laboratorio de ADN antiguo. Y estos son facilidades extremadamente limpias. Tenemos filtros en el techo, tenemos luces ultravioleta, tenemos que limpiar todo y tenemos que utilizar trajes de protección como los que utilizamos durante la pandemia, pero en este caso es para proteger la muestra de nosotros, no para protegernos a nosotros de la muestra. Ahora, desgraciadamente, en el Perú no existe un laboratorio como este. Eso significa que nosotros tenemos que exportar los pedacitos de los antepasados y llevárnoslos a Minnesota con nosotros para procesarlos. Y eso presenta un problema de logística, porque eso significa que nuestros colaboradores en la comunidad no pueden estar presentes durante el trabajo de laboratorio, no pueden ver qué es lo que le está pasando a sus antepasados. Así que nosotros resolvimos este problema, bueno, más o menos resolvimos el problema poniéndonos cámaras en la cabeza para hacer videos del proceso de laboratorio. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros queremos mantenernos comunicados con la comunidad, que ellos realmente entiendan cuando nosotros les decimos, mira, necesitamos tomar otra muestra, que ellos sepan exactamente qué es lo que están diciendo sí o no. Y que entiendan qué es lo que les sucede a ese antepasado que está tan lejos y que este proceso no sea una caja negra, ¿no? Entonces, mis pobres estudiantes tienen que hacer las cosas. Pues yo digo que sí y después le digo a mis estudiantes, ok, ahora te toca hacerlo. Así que aquí están ellas con las cámaras. Así que nos llevamos la muestra a Minnesota, extraemos el ADN, la procesamos, la secuenciamos y entonces analizamos estos datos, ¿verdad? Generamos esos nucleótidos, el A, T, C, G, los leemos y los analizamos y los comparamos con otras poblaciones mundiales. Y aquí hay que recordar unas cuantas cosas. Lo primero es que cuando extraemos ADN antiguo, no solamente estamos obteniendo ADN del individuo. Lo que obtenemos es una mezcla, un mejunje, como dicen en mi país, un reguero, un revolú, una rubiera, ¿cómo le dicen? Quilombo, un quilombo de pedazos de ADN, donde algunos son pedazos de ADN del individuo, el ADN endógeno humano, usualmente entre un 1 y un 4% de ese material es material genético de la persona o del organismo que yo estoy investigando. Y eso es en el mejor escenario, mi gente. A veces es menos del 1%. Luego tenemos quizás un 0.5% de ADN que es de patógenos antiguos, o sea, de microbios que estaban infectando a esta persona en vida. Y todo lo demás es ADN contaminante, ADN que viene de los microbios del suelo, de las ratas, de las culebras, de todo lo que está en ese espacio de deposición de la persona. Así que ustedes se imaginarán, es como pescar, ¿no? Estás tratando de pescar esos pececitos que son esos fragmentos de ADN endógeno dentro de este mar de fragmentos que no son los que estamos buscando. Y eso obviamente pues significa que a lo mejor no vamos a poder obtener ADN de todos los individuos que hemos muestreado. En nuestro caso, nosotros recuperamos ADN antiguo de 61 ancestros del cementerio de esclavizados de Hacienda La Quebrada. Y aquí les estoy mostrando en esta gráfica las características de edad al momento de la muerte, las cuales no se obtienen del ADN, se obtienen del análisis esqueletal, y el sexo genético que sí obtuvimos del ADN. Entonces tenemos una alta proporción de adultos masculinos enterrados en el cementerio y representados en nuestra muestra, pero también tenemos muchos niños
niños masculinos, niñas femeninas. Y esto es importante porque cuando usted lee los libros de historia sobre este periodo y sobre esta región, se enfocan siempre en el esclavo hombre adulto, como el esclavizado. Y la labor de las niñas y niños realmente no se habla mucho, y mucho menos la labor de las mujeres esclavizadas. Entonces, este perfil demográfico nos permite quizás entender un poquito más sobre cómo estos individuos contribuyeron a la vida durante la esclavitud, ¿no? Al trabajo y a la vida de la hacienda. Entonces, ¿qué hacemos con este ADN antiguo de los 61 individuos? Bueno, lo primero que hacemos es investigar el ADN mitocondrial. Ustedes han escuchado de las mitocondrias, ¿verdad? Las mitocondrias nos dan energía y todos necesitamos mucha energía para estar aquí hablando, brincando, ¿no? Entonces eso significa que nosotros tenemos muchas mitocondrias en nuestras células. Algunas células pueden tener hasta 10.000 mitocondrias. Y eso significa que el ADN mitocondrial se preserva extremadamente bien en muestras antiguas comparado con el ADN de los demás cromosomas. Es más fácil obtener ADN mitocondrial. Y debido a que el ADN mitocondrial se hereda solamente por la línea materna, nos permite tener una perspectiva sobre la ancestralidad materna a través del tiempo. Yo tengo la misma secuencia de ADN mitocondrial que tiene mi mamá, está ahí, mi mamá, que tenía mi abuela, mi bisabuela, etcétera, ¿no? Entonces me permite mirar esas contribuciones maternas por muchas generaciones. Esto es distinto al resto del genoma que se mezcla, ¿no? Mamá y papá nos dan la mitad y vuelve y se mezclan cada generación. Entonces, debido a que el ADN mitocondrial se preserva muy bien, el primer paso que hicimos fue mirar el ADN mitocondrial de los ancestros y comparar los linajes de ADN mitocondrial con poblaciones globales de alrededor del mundo. Y este análisis lo lideró mi estudiante Laura, que está aquí, Laura. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque nosotros los antropólogos nos encanta el ADN mitocondrial y desde los años 80 llevamos estudiando la distribución geográfica del ADN mitocondrial alrededor del mundo. Entonces tenemos una idea súper buena de cuáles son los linajes mitocondriales que se encuentran a mayor frecuencia en distintas partes del mundo. Por ejemplo, sabemos que los ADNs mitocondriales más antiguos vienen de África y tienen estos nombres L1, L2, L3. Bueno, porque los seres humanos evolucionaron en África y según se van moviendo, van generando nuevos linajes mitocondriales que evolucionan. Por ejemplo, en las Américas llegan 5 linajes mitocondriales que se diversifican A, B, C, D y X. Y usted dirá, ¿por qué los de África tienen nombre L? Bueno, porque los que primero se descubrieron fueron estos, los de América, y los de África se descubrieron luego, pero son más antiguos. Entonces, al yo saber esto, puedo comparar el ADN mitocondrial de los ancestros con poblaciones modernas y entonces tener una idea de con qué poblaciones ellos comparten ADN mitocondrial. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, los 61 ancestros tenían linajes mitocondriales diversos. Vemos que el 75% más o menos, 73% más o menos, 45 individuos tienen linajes mitocondriales que provienen de África. Esos L que les mencioné anteriormente, la gran mayoría. Pero eso no es todo. Más o menos 12 individuos tienen linajes mitocondriales que vienen de las Américas, A, B, C, D y X. Y un individuo tiene un linaje mitocondrial que proviene de Europa. De hecho, específicamente de la península ibérica. Tiene sentido. Y hay 3 individuos para quienes no pudimos obtener suficiente ADN para determinar de dónde vinieron sus linajes mitocondriales. Esto pasa pues porque el ADN antiguo se degrada, ¿no? Entonces, para darles una idea de cuánta información podemos tener del análisis del ADN mitocondrial, quiero darles el ejemplo de uno de estos linajes, que es el linaje L2. Nosotros tenemos 15 individuos en el cementerio. 24% de nuestros individuos tienen un linaje mitocondrial de la familia de linajes L2. Y estos linajes son bien cool, mi gente, porque evolucionaron en África hace como 60.000 años y hoy día se encuentran por grandes regiones de África, incluyendo lugares como vemos aquí Angola, Senegal, Guinea-Bissau, Gabón. Y estos linajes están por toda África porque hace entre 3.000 a 5.000 años ocurrió una gran migración dentro de África que se llamó la expansión bantú. Y estas eran poblaciones de habla bantú, su idioma era bantú, y ellos eran unos duros. They were awesome, para decirlo en inglés, porque a veces digo cosas en español y entonces no nos entendemos porque estoy en Chile. Esta gente eran extremadamente buenos en metalurgia, eran agricultores y tenían en su genoma adaptaciones para el consumo de la leche, porque ellos eran ganaderos, tenían adaptaciones que les daban inmunidad contra patógenos como la malaria y otros. Y eso hizo que ellos fueran extremadamente exitosos en expandirse por toda África.
Y cuando llegó la época de la trata transatlántica de esclavizados, muchos de esos esclavizados cargaban en su genoma el legado de las poblaciones bantú que se movieron por toda África. Y algunos de ellos fueron a parar a Hacienda La Quebrada. Entonces, este ADN mitocondrial conecta esta población de Hacienda La Quebrada por la ancestralidad materna con estas migraciones bantúes de hace 5.000 años atrás. Eso está cool, ¿verdad? Además, vemos que los ADN mitocondriales que están en Hacienda La Quebrada también se encuentran en otras poblaciones esclavizadas alrededor de las Américas, incluyendo personas que vivieron y murieron en el Hospital San José de los Naturales en México, personas que vivieron en Estados Unidos, en diversos lugares donde fueron esclavizados. O sea que vemos una conexión genética en todas las Américas, pues debido a que estas personas fueron traídas y luego separadas, ¿no? Entonces vemos los mismos linajes mitocondriales en distintos lugares, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Ahora bien, ¿qué interpretación nosotros los investigadores derivamos de esto? Bueno, los linajes maternos nos hablan de que en Hacienda La Quebrada hay una conexión con ancestros maternos que vienen tanto de África como de Europa y las Américas. Esto significa que hay un mestizaje genético que comienza muy temprano en la historia colonial del Perú, especialmente en esta región del Perú costero. Pero, sin embargo, estas personas continúan siendo esclavizadas, ¿no? Este mestizaje no significa que estas personas no son esclavizadas y racializadas como tal. Cool, tenemos una conclusión antropológica. Pero les voy a decir la verdad, yo cuando primero vi estos resultados medio me asusté un poquito. Porque les comenté que nosotros trabajamos con una comunidad afrodescendiente, cuya identidad se arraiga en ser descendientes de africanos, ¿no? Pero estos resultados nos indican que hay mestizaje con otras poblaciones andinas, poblaciones de Europa. Entonces yo personalmente dije, ok, ¿qué va a pasar? Voy a ir a la comunidad y les voy a presentar los resultados, vamos a ver qué pasa. Pues no pasó nada y ellos no estaban sorprendidos en lo absoluto. Lo que a ellos sí les gustó saber es que los linajes de ADN mitocondrial resaltan el legado de las abuelas y las madres. Y lo que yo me enteré ese día, cuando yo presenté los resultados preliminares en la comunidad, es que esa era la parte que ellos querían saber. Ellos querían entender más sobre las madres y las abuelas porque la manera que ellos entienden su pasado es que fueron las madres y las abuelas las que lograron que estas comunidades como que sobrevivieran la esclavitud, porque eran las que pasaban las tradiciones, las que estaban en la casa, y ellos querían saber más sobre estas mujeres. Para ellos fue ninguna sorpresa que sus antepasados tuvieran conexiones genéticas globales y de hecho eso llevó a más conversaciones y yo enterarme más sobre la comunidad y las historias que ellos tenían, lo cual me llevó entonces a mí a repensar un poco el plan de la investigación. Y esto lo digo porque a veces nosotros los investigadores tenemos unas metas. Yo quiero tener 5 genomas completos para publicar en Nature. O no sé, cualquier journal. Pero la comunidad, para ellos eso no es necesariamente la meta. Entonces, cuando trabajamos en comunidad, a veces tenemos que ser humildes y como que repensar un poco. Entonces, esto nos llevó a darle más énfasis al estudio del ADN mitocondrial de lo que quizás inicialmente habíamos pensado. En adición a mirar la ancestralidad genética de estas poblaciones, también estamos tratando de reconstruir algunos aspectos de su salud. Y uno de las maneras que queremos hacer esto es identificando los patógenos antiguos que impactaron a los ancestros, los organismos microbiales que estaban presentes en su cuerpo al momento de su muerte y que pudieron haber causado enfermedad. Entonces, repasando, yo les dije que cuando extraemos ADN antiguo tenemos un 1 o un 5% de ese ADN que es endógeno humano. Pero también tenemos una cantidad ínfima de ADN que puede venir de patógenos que estaban en el cuerpo al momento de la muerte. Eso no significa que si yo identifico un patógeno, ya yo sé de qué murió la persona, porque la persona se puede tropezar con una cáscara de, me metí en un problema. Guineo, plátano. Dang it. y resulta que tenía tuberculosis, pero se cayó. Bueno, entonces yo identifico el patógeno y sé que el patógeno estaba circulando, pero no necesariamente significa que voy a saber todos los aspectos de salud de la persona. Eso nos da solo un indicio. Pero si es difícil obtener ADN humano, es más difícil obtener ADN de los patógenos, porque la cantidad de ADN de ese patógeno es ínfima comparado al ADN microbial contaminante. Pero lo intentamos de todos modos. Y ahora mismo mi estudiante Jamie, que está aquí,
está tratando de ver si podemos identificar la presencia de patógenos antiguos en esta población. Hasta ahora hemos identificado en una persona, una mujer que era adulta al momento de morir y tenía ancestralidad africana mitocondrial, hemos identificado la señal de un patógeno que se llama Streptococcus gordonii. Y de hecho, patógeno realmente no es la palabra. Este bacterio está presente en todas nuestras bocas. Ahora mismo todos lo tenemos. Díganle, hola. Pero usualmente él es comensal y feliz y no te causa ningún daño, a menos que tú tengas una situación de estrés oral muy fuerte, ¿verdad? Que tu salud, tu sistema inmune no está bien y este patógeno se aprovecha y se convierte en oportunista. Y lo que vemos en el caso de esta persona es que tenía muy, muy pobre salud oral. Tenía evidencia de muchas caries, abscesos, reabsorción de las encías. Entonces, este microbio lo que hace es que se aprovecha de esa situación y se reproduce en la boca, ¿no? Entonces, lo que nos estamos empezando a dar cuenta con estos datos es que, pues, pobre salud oral en una población que posiblemente no tenía acceso, ¿verdad?, a la salud preventiva o al médico, etcétera. Entonces ahí estamos en proceso, seguimos haciendo análisis de patógenos antiguos, también estamos en proceso de identificar los linajes paternos del cromosoma Y, ¿verdad? Para ver esas ancestralidades paternas. Esto es un poco difícil porque yo predigo que las ancestralidades paternas van a verse un poco distintas, porque eso es lo que vemos usualmente en situación de esclavitud en las Américas. No vemos ancestralidades maternas que tienden a venir de África y las Américas, pero entonces ancestralidades paternas que pues como Thomas Jefferson. También vamos a ver análisis de los demás cromosomas y queremos mirar las relaciones de parentesco entre los individuos del cementerio, porque yo les comenté, ¿no?, que la comunidad tiene mucho interés en entender cómo se forjaron las familias. Así que también vamos a ver esas relaciones de parentesco. Y aquí también nos metemos en un peligro, porque puede ser que todos sean familia y puede ser que ninguno sea familia. Pero de todas maneras, yo creo que eso nos presenta un hallazgo, ¿no? Porque nos habla un poco de cómo se forja una familia cuando tu familia biológica ya no está. Porque todos tenemos familias que no son de sangre, ¿no? Entonces yo creo que de todas maneras, si le metemos un poco de antropología, vamos a tener un resultado bien interesante. Entonces les mencioné que también tenemos una segunda fase en la que estamos estudiando el ADN moderno de la comunidad que vive hoy. Y aquí quiero enfatizar que lo que estamos haciendo no es tratar de ver si esta comunidad está relacionada a los ancestros o no. Ellos están relacionados con los ancestros y no necesitan del ADN para saberlo. Lo que ellos quieren entender es cómo ha cambiado este lazo genético a través del tiempo. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a comparar el ADN mitocondrial de los ancestros y de la comunidad. Ya yo sé que va a salir distinto porque cuando hicimos el muestreo, las personas nos contaron sus historias familiares y creo que lo que vamos a ver es más mezcla, ¿no?, a través del tiempo. Vamos a comparar el ADN de las comunidades con poblaciones alrededor del mundo y también vamos a investigar los cambios genéticos que pudieron haber ocurrido en genes relacionados a la inmunidad. ¿Por qué? Porque estas poblaciones están aquí. Fueron resilientes a todos los cambios que ocurrieron durante la trata, durante la colonización, durante la emancipación. Entonces nos interesa saber cómo fueron tan resilientes cultural y biológicamente. Así que vamos a también mirar genes como el HLA y otros genes que sabemos que pueden haber tenido cambios en los últimos 500 años. Entonces, en el 2024 hicimos nuestra colección de muestras, colectamos saliva con la colaboración de los miembros de la comunidad de la Mesa de Trabajo Afroperuana. También colectamos historias familiares y estamos en proceso de procesar estas muestras ahora. Y otra cosa que hicimos, que fue también pedido por la comunidad, es que visitamos las escuelas, porque algo que la comunidad nos dijo es que ellos querían que los estudiantes vieran que pueden tener una carrera en la ciencia, ¿no? Y entonces, ¿qué mejor manera de que te emocione la ciencia que aprender sobre tu propia comunidad mediante la ciencia? Así que algo que estamos trabajando también es materiales educativos en colaboración con los maestros de la escuela para trabajar estos temas con los estudiantes. Mayormente estudiantes de high school. ¿Cómo dicen high school en Chile? Educación media, ok. Educación media sería otra cosa en Puerto Rico, por eso pregunto. Entonces quiero dar un segundo para enfatizar que el pasado está vivo en la quebrada hoy. O sea, estas cosas que nosotros lo hablamos como que en el siglo XVIII vinieron estas personas y tenían estas tradiciones, pero esto está vivo. Esto no es algo pasado. Esto es un videito rápido de las tradiciones afrosincréticas que vemos ahí hoy. Y tuvimos la oportunidad de compartir con las comunidades en este sentido, ¿no? Y no sé si, bueno, aquí no se ve porque está detrás de la cámara, pero ellos tienen un instrumento que es una caja de madera. Entonces ellos se sientan y ponen la caja de madera entre las piernas y eso es lo que están tocando ahí. Es un
instrumento sincrético, ¿no? Una mezcla entre un instrumento español y un instrumento africano. ¿Esto funciona? Sí. Ok, entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, es importante porque es un proyecto que se basa en colaboración científica con la comunidad. Nosotros estamos tratando de investigar preguntas que son del interés de ellos y nosotros como investigadores también. Y es el primer estudio en el que la comunidad afroperuana misma busca reconstruir su ancestralidad mediante el uso de la genética y la arqueología. Entonces esperamos que esos análisis futuros pues devenguen más información que sea importante para el estudio de la historia, pero también para que la comunidad pueda entenderse a sí misma. Y aquí quiero pausar y decir que todo el arte que ustedes han visto aquí lo hizo este señor, Jairo, que él es como nuestro abuelito cuando estamos en campo, nos adopta y nos llama todos los días para ver si estamos bien. Y también es un artista. Entonces él ha contribuido al arte que ven aquí. Quiero también decir que la comunidad tiene un museo virtual, se llama el MOAFRO, Museo Virtual Afroperuano. Entonces, si ustedes quieren aprender más sobre la historia de esta comunidad, aquí está el enlace. Y quiero también decir que, de nuevo, esto no es solo un ejercicio académico, porque gracias a los estudios arqueológicos y genéticos, el lugar donde está el cementerio, que está justo aquí, aquí donde estamos parados todos, ha sido reconocido como el primer sitio de la ancestralidad africana en el Perú. Y eso ha llevado a que la comunidad tenga más recursos, ¿no? Entonces, el pasado tiene un impacto real en el presente y también lleva a mayor reconocimiento de los derechos del pueblo afroperuano, que están peleando por sus derechos. Antes de cerrar, quiero comentarles un poco rápidamente sobre otros trabajos que tenemos en el laboratorio. En adición a mirar el proceso de la diáspora africana en Perú, también estamos interesados en la historia poblacional del Caribe. Caribe es la región donde yo estoy, me interesa mucho porque soy de ahí, tengo muchas preguntas sobre mis propios antepasados, pero también me interesa mucho porque es una región que mayormente conocemos a través de lo que dejaron escritos los españoles. Conocemos estas poblaciones en el peor momento de su historia y esas descripciones son las que todo el mundo conoce sobre esta región. Esto es un problema. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el Caribe es la última región de las Américas en ser poblada por el ser humano. Es la región de las Américas donde la gente deja la tierra firme y se tira al mar y pierden vista de la tierra firme detrás de ellos y como quiera siguen. O sea, no hay manera que la gente pobló esto sin haber navegado en mar abierto. Y no entendemos exactamente cómo ellos hicieron eso. Qué tragedia, ¿no? Que no entendemos eso. Los primeros pobladores llegan a esta región hace más o menos 5.000 años atrás. Nosotros no tenemos idea de dónde llegaron esta gente. No sabemos de dónde vinieron. Digo, vinieron de las Américas, no se bajaron de un ovni, pero no sabemos si vinieron de América del Sur, de Centroamérica, del Norte. Realmente no sabemos. Tenemos algunas ideas basándonos en similitudes en la cultura material, pero realmente no tenemos una buena idea. Lo que sí sabemos es que más o menos hace 2.500 años atrás, llegó una segunda oleada de personas y estas personas tenían una cultura material muy distinta. Los objetos que usaban eran distintos, tenían cerámicas muy elaboradas. Los primeros pobladores también tenían cerámica, pero no era tan bonita como esta. Sorry. Y esta gente sabemos que vinieron de América del Sur. Esto lo sabemos por la cultura material, por el lenguaje y también ya por el ADN. Pero no sabemos exactamente qué ruta tomaron para llegar. No sabemos si ellos venían navegando directamente de esta zona o si subieron como que brincando por isla. Los arqueólogos hasta desde el siglo XIX llevan diciendo que ellos venían brincando isla por isla. ¿Por qué dicen eso? Porque nosotros somos gente de tierra. A nosotros nos gusta la tierra firme y vemos el océano como una barrera. Pero lo que estamos empezando a entender de esta gente es que para ellos navegar era la forma de transporte preferido. Entonces ahora, con un entendimiento como que más complicado de esto, estamos empezando a pensar, oye, a lo mejor ellos navegaron directamente de aquí, pero la realidad es que no sabemos. Entonces tenemos un montón de preguntas de esta gente. ¿Cómo llegaron? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo interactuaron entre ellos? ¿Cómo es que ellos cambiaron a través del tiempo? No tenemos contestaciones claras para ninguna de estas preguntas. Lo que sí sabemos es que hace 501 años atrás, justo antes de que llegaran los colonizadores, estas eran culturas muy diversas en esta región. Posiblemente se hablaban muchos idiomas, posiblemente habían muchas identificaciones étnicas, habían redes de interacción entre islas con el continente, posiblemente habían redes de intercambio y de comercio. Era un área plural y vibrante hasta que pasó esto. ¿Verdad?
Cristóbal Colón llegó al Caribe en el año 1492, llegó a Puerto Rico, la isla donde yo soy, en el 1493. Entonces, estas poblaciones, que son las últimas en poblar una región nueva, son las primeras que se encuentran con el impacto genocida de la conquista. Y esto tuvo un impacto brutal, cambió el mundo, ¿no? En muchos aspectos, y quizás el más trágico, es que cambió nuestra perspectiva de estas poblaciones para mal. Hoy día nosotros conocemos el Caribe como la región donde vivían los taínos y los caribes. Los taínos eran buenos y los caribes eran malos, ¿no? Y estas son las narrativas que nos dejan los españoles de esta región. Podemos hablar por 3000 horas de por qué estas son. No lo voy a discutir ahora, pero por favor, pregúntenme. Entonces, esta visión lo que hizo fue colapsar la pluralidad del Caribe en dos categorías binarias de buenos y malos. Y eso, desgraciadamente, se repite y se repite y se enseña de esta manera hasta el sol de hoy. A mí me enseñaron esto en la escuela. Entonces, eso significa que también tenemos una perspectiva, como yo digo que nosotros miramos por un telescopio, ¿verdad? Como empecé con esa metáfora, y en este telescopio tenemos un sucio que se llama la colonización, que no nos deja ver el pasado claramente, está como ahí metido en el medio. Y la otra narrativa sobre esta gente es que ellos se extinguieron y no dejaron rastro, que los españoles llegaron y, qué sé yo, en 5 años pues ya se habían muerto todos y ya. Todos los puertorriqueños y los caribeños hoy somos como que descendientes de esta gente, pero ellos son como una reliquia. Ahora, yo con esto no quiero minimizar el proceso genocida. Sabemos que hubo una conquista extremadamente violenta, sabemos que hubo esclavitud, sabemos que hubo desplazamiento, pero la narrativa simplista pues no nos permite realmente entender qué fue lo que pasó en este periodo. Y hay mucha gente que ha alzado su voz en contra de esta narrativa. Han habido historias orales, prácticas culturales, también documentos históricos que han argumentado que estas poblaciones, primero, que no eran tan simples y segundo, que no se extinguieron así sin dejar rastro. Y en este contexto es que entra el ADN antiguo. El ADN antiguo ha surgido como una nueva herramienta para entender las historias antiguas del Caribe y el legado de estas poblaciones. Mis trabajos y los trabajos de otros investigadores, incluyendo Constanza, que está aquí, nos han ayudado a entender un poco más sobre la diversidad genética de estas poblaciones. Sabemos ahora que las poblaciones del periodo muy temprano parece que eran genéticamente distintas a las poblaciones que vinieron luego, pero no entendemos bien cómo era esa relación. Pero nos quedan un montón de lagunas, principalmente porque los muestreos de ADN antiguo no cubren toda la región. Este mapa que vemos aquí, los puntitos nos indican los lugares de donde se han obtenido ADN antiguo, pero los puntos azules son la época tardía del periodo precolombino. No tenemos casi nada de la época temprana y tampoco tenemos mucha información de estas islas que están aquí o del temprano periodo colonial. Tenemos muy poca información. Así que tenemos unas lagunas grandes que no nos permiten reconstruir este proceso. Entonces, ahí es donde está el proyecto que nosotros estamos haciendo ahora. Hemos estado en colaboración con arqueólogos de toda la región del Caribe para hacer un muestreo de los lugares y los periodos de tiempo sobre los cuales no tenemos mucha información. Tenemos una muestra de, vamos a ver si funciona, sí, 63 individuos, de los cuales 20 vienen de la isla de Puerto Rico. 11 de estos individuos vienen 20 individuos de 11 sitios arqueológicos, de los cuales muchos son sitios de cueva. ¿Por qué lo menciono? Porque estas islas son hermosas y tropicales y cálidas, lo cual es terrible para el ADN antiguo. Pero nosotros hicimos un muestreo de sitios de cueva para tratar de maximizar el potencial de la preservación del ADN antiguo. Estos individuos todos fueron enterrados con cultura material, con objetos de la época temprana. Pensamos que son los primeros pobladores de Puerto Rico, primeros boricuas. Y también tenemos individuos de las islas de Barbados, que está por aquí, y Carriacou, que está mucho más al sur. Y estos son individuos más tardíos. Ellos vienen del periodo cerámico. Cerámico porque los individuos tempranos también tenían cerámica, pero esta cerámica es la más elaborada que les mostré. Y también tenemos un individuo del periodo colonial. Y esto es súper novedoso porque no tenemos casi ningún individuo del periodo colonial. No tenemos un buen entendimiento de ese periodo. Entonces, estamos iniciando este proyecto todavía, pero de nuevo, como les mencioné anteriormente, tenemos que hacer un muestreo de ADN antiguo. Y aquí quiero enfatizar que mientras que en el proyecto de la quebrada teníamos acceso a dientes y los dientes tienen una muy buena preservación del ADN antiguo, aquí no. Aquí tenemos acceso a los tejidos que hayan. ¿Por qué? Porque algunos de estos individuos tienen como 4000 años de edad y lo que hay
es lo que hay. Entonces, no siempre tuvimos acceso a los mejores elementos esqueletales de la preservación del ADN antiguo. Pero no se preocupen, porque mi mamá me ayudó a maestrar, así que sabemos lo que estamos haciendo aquí. Fue un momento de bonding, mi gente. Entonces, de estos 63 individuos, tenemos una preservación macroscópica extremadamente variable. Tenemos individuos para los cuales los elementos óseos están muy bien preservados y tenemos cosas así, donde lo que hay son pedacitos y pues eso es lo que hay, ¿no? Entonces, hicimos extracción del ADN, secuenciación, como les conté. Trabajamos en el laboratorio del antiguo, hicimos una secuenciación de prueba. Este es el primer proceso en el cual vemos cuánto del ADN antiguo que hemos recuperado viene de la persona versus de los bacterias del suelo y tal. Y esto lo lideró Jessica, que era mi postdoc, y ahora se fue, tiene otro trabajo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que los individuos que se excavaron en las cuevas tienen mayor preservación del ADN antiguo. Y eso es lo que les estoy mostrando aquí. En esta gráfica de barras tenemos en el eje horizontal los individuos y en el eje vertical la cantidad de ADN endógeno de la persona en las muestras que hemos obtenido hasta ahora. Y lo que vemos aquí es que estos que están acá, que son las muestras de Puerto Rico, son los individuos que fueron excavados en contexto de cueva, que a pesar de ser mucho más antiguos, al estar en una cueva parece que la preservación del ADN antiguo es mayor. Y vemos que tenemos un individuo que tiene hasta el 25% más o menos del ADN endógeno, lo cual es extremadamente alto para el Caribe. Jamás en mi vida he visto un individuo con tanto ADN. Mauricio a lo mejor dice que eso es bajito porque en la Patagonia tienes mucho mayor preservación, ¿verdad? Pero en el Caribe eso es como, es increíble. De hecho, primero pensé que estaba mal, pero no está mal, está bien. Entonces, con estos datos hemos logrado obtener ADN, genomas parciales para 3 individuos a alta cobertura, significando que tenemos alta calidad del ADN antiguo. Y son estos tres de Puerto Rico, como ven aquí, tenemos entre el 76 al 81% del genoma cubierto y un contenido endógeno que va del 12 al 25% más o menos. Esto es suficiente para estimar el sexo genético de estos individuos. Y esto es emocionante porque nosotros, se me olvidó decirles esto, cuando nosotros tenemos ADN antiguo y estamos sospechosos de si está contaminado o no, tenemos que hacer estas gráficas, que son las gráficas de la autenticación, porque el ADN antiguo se degrada en un patrón predecible, se degrada de afuera hacia adentro. Entonces, estas gráficas lo que hacen es medir si la degradación del ADN antiguo está ocurriendo de la forma en que esperamos. Y si vemos esta sonrisa bella y hermosa, eso significa que tenemos ADN antiguo. Si no tenemos este patrón, hay contaminación. Así que sí, tenemos este patrón. Entonces, para estos 3 individuos podemos recuperar el sexo genético y podemos, quizás, sí, recuperar los linajes uniparentales. Y tenemos 2 individuos que son XY, que son probablemente masculinos. Y eso significa que podemos recuperar ADN del cromosoma Y. Y esto es muy emocionante porque hoy día en Puerto Rico hay muy pocas personas que llevan un linaje cromosomal Y de origen indígena, pues debido al proceso genocida. En Puerto Rico hay mucha gente que tiene ADN mitocondrial de origen indígena y casi nadie tiene un linaje de cromosoma Y de origen indígena. Entonces, ver unos linajes antiguos de estas poblaciones es inédito, no tenemos eso. Entonces, tengo un estudiante que se llama Abby, que me está ayudando a procesar estos datos y tenemos estos primeros indicios de lo que podrían ser los linajes de ADN cromosoma Y. Y estos Q que ustedes ven aquí, esos son los linajes característicos de las Américas. En general, las poblaciones indígenas de las Américas tienden a tener linajes de cromosoma Y, Q, y luego dentro de ese linaje hay sublinajes. Entonces, eso es lo que todavía estamos definiendo aquí, cuáles son los sublinajes. Entonces, vamos a seguir investigando para ver eso en más detalle. También tenemos linajes de ADN mitocondrial. Y esto también es emocionante, todo es emocionante. Porque tenemos 2 linajes A2 y uno C1. A, B, C, D y X son los linajes característicos de las Américas. Y dentro de esos linajes hay sublinajes. Entonces, alta proporción de A y C, eso es lo que se ve en Puerto Rico hasta el sol de hoy. Las personas que tienen ADN mitocondrial de origen indígena en Puerto Rico tienden a tener A o C. Entonces, eso es bien emocionante, porque eso significa que estos patrones son muy antiguos. No son de ayer, no son de hace 500 años, son muy antiguos. Si es que, ¿verdad?, estos resultados se validan. Y específicamente, este linaje, el A2Z, lo encontramos en estudios previos
en un estudio que hicimos en el año 2020. Fue mi tesis, así que lo estuve haciendo mucho tiempo. Lo publicamos en el 2020. Y en este estudio encontramos este linaje en poblaciones que vivieron hace más o menos 2500 años. Y hoy día este linaje se encuentra en relativa baja frecuencia únicamente en el Caribe. O sea que no se ha visto en otras partes del mundo. Se ha visto en Puerto Rico, se ha visto en Cuba y en la Española, o sea, lo que hoy es de República Dominicana. Y eso sugiere que este linaje podría ser local, o sea, que no se ve en el resto de las Américas, evolucionó localmente. Y lo vemos en estos individuos muy antiguos de hace más o menos 4000 años en Puerto Rico. Entonces, pues, ahora que tenemos estos datos, vamos a seguir trabajando. Esto de nuevo, esto es súper preliminar. Ni siquiera se lo he dicho a todos los arqueólogos, así que por favor no se lo digan a todo el mundo porque todavía tengo que terminar de darle las actualizaciones a los arqueólogos. Así que ahora estamos en proceso de fechar radiocarbónicamente nuestras muestras. ¿Por qué? Porque la cultura material que vemos sugiere que son muy tempranas. Pero los pots are not people, ¿verdad? Puede ser que realmente sean más tardías de lo que pensamos, pero que interactuaron y hubo comercio de objetos, así que tenemos que fecharlo. Tenemos que hacer análisis más detallados del ADN mitocondrial y del cromosoma Y. Y ahora vamos a hacer también el enriquecimiento. Eso significa que vamos a tomar esos pedazos de ADN endógeno y los vamos a amplificar y vamos a tratar de ver en más detalle el resto del genoma, los datos del ADN nuclear, que nos van a hablar con más detalles de mamá y papá y de abuelo y abuela y bisabuela y abuela, ¿right? Y claro, analizar estos datos integrados con la arqueología, porque de nuevo el ADN solo realmente no te dice mucho. Entonces, antes de terminar, quiero decir que esto es un desafío, porque, como ya vieron, en el Caribe hay una extremadamente mala preservación del ADN. Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, un tercio de las muestras que yo tomé funcionaron. Un tercio. Lo cual realmente fue muy bueno en cuestión de hacer el estudio. Pero eso significa que yo tengo que destruir 3 veces más de los individuos de los que realmente me van a devengar datos. Y eso yo lo tengo que tener en mente cuando estoy pensando en el manejo de los recursos culturales y de los restos de los ancestros. Especialmente en un lugar como el Caribe, que continúa teniendo una relación colonial o neocolonial con las grandes potencias y donde nuestros recursos culturales en isla son muy pocos. La gran mayoría están fuera. Hay otros museos, aquí en Arte Precolombino, yo no. Este, um, y eso pues es una situación que tenemos que tener en mente. También quiero mencionar que esta es una región que tiene una gran necesidad de mejorar las capacidades locales de investigación, especialmente luego de eventos naturales como el huracán María y pues por el legado neocolonial y el brain drain que existe, del cual yo soy un ejemplo, ¿no? Yo me fui de Puerto Rico, no estoy en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo vamos a través de la investigación, mejorar las necesidades locales para que algún día hayan otros como yo y yo me pueda retirar? Pues parte del proyecto también es crear capacidad para la investigación. Entonces, mediante estos proyectos hemos estado tratando de, cada vez que muestreamos, también hacer entrenamiento para estudiantes. Los últimos 2 años, el 2022 y 2023, hicimos talleres de antropología para estudiantes a nivel subgraduado. Desgraciadamente, tengo que decir que estos fondos fueron removidos por la administración Trump, así que ahora no sabemos qué va a pasar, pero vamos a seguir ahí viendo qué vamos a hacer. Y quiero finalizar diciendo que el ADN antiguo, por alguna razón, tiene mucho poder en los medios, ¿no? Ustedes quizás han experimentado esto, ¿no? Pueden haber 500 estudios arqueológicos, pero sale un estudio de ADN antiguo y esa es la portada del New York Times, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad ahí sobre cómo vamos a hablar de estos datos, cómo vamos a integrar estos datos con las otras líneas de evidencia, porque eso es lo que rápidamente se va convirtiendo en la narrativa histórica y lo que es de consumo popular, especialmente mediante los medios, ¿no? Y algunas de estas historias que tienen que ver con mis propios estudios, yo digo, wow, lo hicieron bien, y en otras, no. Entonces, cómo hablamos de estos resultados también es algo que tenemos que tener en mente según vamos investigando y según los resultados vienen, empiezan a devengar. Entonces, bueno, para terminar, espero que en estos 45 minutos, no sé si me pasé, los haya convencido de que el ADN antiguo es una herramienta extremadamente poderosa, pero como toda herramienta, pues tenemos que utilizarla con cuidado y que si la usamos de forma crítica, nos puede permitir ampliar nuestra visión de la historia del pasado para incluir más personas y también incluir más eventos y pensar en ese telescopio que tenemos, cómo nos da la perspectiva del universo completo y no siempre del mismo planeta blanco y grande.
Entonces, para finalizar, quiero darle las gracias a ustedes por venir en este día lluvioso. Quiero darle gracias a mis estudiantes, a los colaboradores y a la gente que paga, bueno, estos ya no pagan las cuentas, pero los que sí siguen pagando las cuentas, así que gracias.